Grabar. Ya. Ayer se les ha dado este par de ejercicios. Resuelvo rápidamente para que esté totalmente claro. Voy a resolver el de la tangente. Ya. Se quiere calcular cuánto es la derivada de la tangente. Entonces sabemos que la tangente es seno de x sobre coseno de x. Es una división. ¿Qué tengo que hacer? La regla de la división me dice que tengo que derivar el de arriba, multiplicar por el de abajo, menos derivar el de abajo, multiplicar por el de arriba sin derivar, todo dividido el de abajo al cuadrado. La derivada del seno hemos aprendido ayer que es el coseno de x menos. La derivada del coseno hemos aprendido ayer que es el menos seno de x entre el coseno de x al cuadrado. Esto es coseno cuadrado de x. Menos por menos se va a hacer más seno cuadrado de x sobre el coseno de x al cuadrado. Sabemos que existe la identidad trigonométrica que el coseno cuadrado más el seno cuadrado de cualquier ángulo, de cualquier x, es 1. Entonces, esto de acá es 1 por identidad trigonométrica. ¿Ok? Y ayer les había hecho recuerdo que 1 sobre coseno es secante. Entonces, esto sería secante. 1 sobre coseno es secante. Como es al cuadrado, secante cuadrado de x. Estaríamos encontrando lo que les había dicho, ¿no? Les había dicho que la derivada de la tangente es la secante cuadrada y les había dicho calculen, lleguen a ese resultado con lo aprendido ayer. ¿Ok? Les había dado este problema, ya, que la parte conceptual es más importante que simplemente hacer los cálculos, repito, como les he dicho ayer. Lo que me pedía era el ritmo de cambio, la velocidad de cambio a la que está creciendo la población. ¿Ok? Entonces, que la población crece con esta función. ¿Ya? Digamos que esto es una población de bacterias. Suponga, tiempo debe estar en segundos. Entonces, la población de las bacterias a los 0 segundos, ¿cuánto va a ser? Reemplazo acá 0. Va a ser 500, 500. Un segundo después, reemplazo acá. Acá voy a colocar 501, acá voy a colocar 1, acá voy a colocar 1, y eso me va a dar un número. Y ese número, tac, tac. Así se forma la gráfica, digamos, de esta función, ¿no? O con una gráfica directamente. Si me está pidiendo el ritmo de cambio de la población, esto es la población, el ritmo de cambio de velocidad en función del tiempo, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar la derivada de P'. Eso me está diciendo. Y aparte no me está diciendo cuál es el ritmo de cambio en general o cómo se determina el ritmo de cambio, sino me está pidiendo exactamente a los 2 segundos. Entonces saco la derivada y luego a la ecuación que tengo reemplazo t igual a 2. ¿Ya? Voy a hacerlo rápido porque es algo que ya varios de ustedes han hecho y sobre todo hemos hecho algo parecido ayer, pero para que todo el mundo esté... para que todo el mundo lo tenga bien claro, derivo rápidamente. Derivada de P respecto del tiempo va a ser igual a ¿qué? 500 multiplica todo esto. Entonces voy a hacer 500 por la derivada de todo esto. Está multiplicando, ¿ya? La derivada de 1, ¿qué es? 0, es una constante. Más, acá que tengo una división. ¿Cómo derivo la división? Pues digo, la derivada de arriba, derivada de 4t, ¿qué es? Es 4 por el de abajo sin derivar, 50 más t cuadrado, menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. La derivada de abajo, ¿qué es? Derivada de 50 es 0, derivada de t cuadrado es 2t, menos 4t por 2t, entonces la derivada de abajo simplemente es 2t, ¿ok? Y todo, sí, todo entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces voy a tener esto. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Puedo ahí multiplicar y demás, pero ya puedo reemplazar
quiero saber la velocidad de cambio, quiero ya saber cómo es este cambio, puedo reemplazar t igual a 2 acá ya directamente sin forzosamente simplificar adentro. Entonces, en vez de t pongo 2, 4, 50, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, 2 por 2 es 4, todo entre 50 más 2 al cuadrado, que es 4, todo al cuadrado. ¿Ya? Y se mete a la calculadora y se saca eso. ¿Dudas, preguntas de los ejercicios de ayer? Una mitad más o menos de ustedes ha presentado. La otra mitad me interesa saber si está claro. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. Ok, entonces asumo que algo así en el examen no les ocasionaría ningún problema. Y ahora, vamos a ver lo que es la regla de la cadena. ¿Ya? Esto me imagino que es nuevo para todos, o con excepción de alguno que haya hecho un poco de cálculo en su colegio. La regla de la cadena me sirve para analizar la derivada de esto de acá. ¿Esto de acá qué es? Si yo les digo así, en palabras bien, bien simples, si yo les presento esto y les digo qué es, qué significa, qué es lo que has aprendido antes, ¿qué me respondería? Daniela. Sería como la composición de funciones. Estamos viendo que G, bueno, función de G dentro de ella está compuesta por función de G. Exacto. Entonces, esto es una composición de funciones. ¿Ya? Entonces, la regla de la cadena sirve para sacar la derivada de funciones compuestas. ¿Ya? Va a haber una función dentro de otra función. ¿Ya? Y la regla de la cadena me dice que tengo que derivar la función de afuera. ¿Ok? Tengo que derivar la función de afuera y eso multiplicar por la derivada de la función de adentro. ¿Ya? Ahorita acá tal vez es chino para algunos. Cuando veamos los ejemplos va a estar claro. Sí, veamos ejemplos y vamos a ver esta notación o esta notación que es la misma, ¿ya? Entonces, ya. Acá, un ejemplo sencillo. Para empezar, tenemos lo siguiente. Y es igual a f de x, y es igual a 1 sobre x más 1. ¿Ok? Nosotros no sabemos derivar esto, pero sabemos derivar algo parecido. No sé si Angie quieres participar o alguien más. ¿Qué cosa parecido, no exactamente igual, parecido sabemos derivar? Camilo o Angie, yo soy la palabra. Derivada de una división. Eh, ok, podemos hacer una división, es cierto, no había visto eso. Pero aparte de eso, ¿qué cosa algo parecido podemos hacer? Esto podemos hacer como derivada de una división, pero aparte también podemos hacer otra cosa. Diana, Camilo. Tal vez lo que podemos hacer es el x más 1 subirlo al numerador. Ya. Y tú sabes derivar algo elevado a la menos 1. Diana, ¿tú qué querías decir? Ok. No, lo mismo que se podía subir el x más 1 al numerador. Fíjense, ¿cómo lo? A ver, ¿lo hago primero directo o paso a paso? A ver, lo voy a hacer primero directo y luego lo voy a desglosar para que esté bien clarito para todos. Esto puede ser a la menos 1. Ahora, yo sé, a lo que me voy es lo siguiente. Yo sé derivar x más 1 a la menos 1 hasta lo que hemos visto ayer y la respuesta es no. Pero yo sí sé derivar x a la menos 1. Algo a la menos 1 sí se deriva, ¿ya? Pero no le voy a poner x, ¿ya? Acostúmbrense a simplemente cambiar las letras, ¿ok? No se cierren en x y y. Yo sí sé derivar algo a la menos 1, y esto sí han hecho ayer un montón. Si yo quiero derivar algo a la menos 1, es el menos 1, pasa adelante, y a este menos 1 le resto 1 y me queda menos 2. Eso espero que esté claro para todos.
¿ya? Si no, la clase de ayer ha sido totalmente en vano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice lo siguiente. Yo voy a detectar algo, algo más grande, digamos, que sé derivar, que en este caso sería u a la menos 1. Un momentito. ¿Ya? Y voy a decir de la siguiente manera. Yo no sé derivar todo esto a la menos 1, pero sí sé derivar algo a la menos 1. Entonces, algo a la menos 1, ¿qué es? Es esto de acá. Entonces es menos 1, ¿ya? Por ese algo es x más 1, ¿ya? Entonces no solamente x, sino todo ese algo, x más 1, a la menos 2. Entonces estoy derivando de la misma manera, ¿ok? Solamente que ese algo, ¿ya? Entonces así lo voy a poner, fíjense, con un asterisco, ¿ya? Entonces yo sé derivar lo que sea a la menos 1. Lo que sea a la menos 1 va a ser menos 1 por lo que sea a la menos 2. La Real Academia me dice que, la cadena me dice que hago esto que ya sé y luego tengo que multiplicar por la derivada de ese algo, ¿ya? Respecto del tiempo. Perdón, respecto de x. ¿Ya? Menos 1, x menos 1 al cuadrado por la derivada de ese algo. ¿Qué era, qué era ese algo? Era simplemente x menos 1. Un ratito. No, ¿qué estoy haciendo? Acciones. Por la derivada de ese algo que era x menos 1 sobre respecto a x. Menos 1, x menos 1 a la menos 2. Y la derivada de x menos 1 respecto de x, ¿qué es? Fabio, Camilo. Creo que se equivocó, es x más 1. Ya, la derivada de x más 1 respecto a x, ¿qué es? Chicos, Fabio, Camilo, Angie. 1. Es 1. Espero que esté claro para todos. ¿Ya? Les repito cosas bien sencillas porque para asegurarme que todo el mundo tiene claro estas cosas sencillas. Y así ya encontré la derivada. ¿Ya? Menos 1, esto puede pasar, este exponente lo paso con signo contrario abajo porque está arriba, etc. ¿Ya? Esa sería, digamos, la manera directa de hacer. Si esto les cuesta, ¿ya? La manera más paso a paso para hacer esto sería lo siguiente. Sí o sí tengo que detectar algo que ya conozco, ¿ya? Entonces, sí o sí tengo que detectar que esto va a ser y igual a algo que ya conozco, u a la menos 1, ¿no? Y acá voy a decir, ok, ¿pero qué es u? U es x más 1, ¿ya? Sí o sí tengo que detectar esta forma y luego poner un cambio de variable que corresponde a eso. ¿Ok? Y luego aplico esta forma de acá. ¿Ya? Fíjense. La derivada de y respecto de x, que es lo que estoy buscando, es la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Ya? Estoy utilizando esta notación que me ayuda a visualizar esta regla. ¿Ok? Esto es una notación, esto es otra notación, significan lo mismo, ¿ya? Pero esto de acá es más fácil de visualizar al principio. Y hago eso, fíjense, y ¿qué es? Es esto de acá. Derivo esto respecto de u, no respecto de x. Entonces es respecto de u, va a ser esto, va a ser menos 1 por u a la menos 2. Derivo u respecto de x, me voy ahora a esta ecuación, me voy u respecto de x, la derivada de esto respecto de x va a ser 1, ¿ya? Y obtengo menos u menos 2, y luego tengo que volver al cambio de variable,
Esto va a ser menos x más 1 a la menos 2. ¿Ok? Entonces, repito, si visualizan bien la regla, pueden hacerlo directo como acá o más directo inclusive, porque acá yo he hecho como pasitos intermedios. Y si no visualizan, hagan el cambio de variable. Hagan paso por paso para que no se equivoquen. Vamos con este ejemplo de acá. ¿Es el mismo? No, este es otro. Vamos con acciones, duplicar página. Seleccionar todo. Bye. Ya. Hagamos el C. Levanten la mano quien quiere participar. Anotaremos que han participado. A ver, ¿quiénes eran? Camilo, levanten la mano. Camilo Rojas participó. Daniela, si no me equivoco, participó. Angie también. ¿Dónde estás, Angie? Camila, Daniela, Diana y Fabio. Diana, ¿dónde estás? Diana, creo que no estás. Ok. Diana y Fabio. Y Fabio. Ya. Entonces, levante la mano ahora. Bajen la mano todos. Levanten la mano. ¿Quién me quiere ayudar a hacer el C? Ok. ¿Nadie más aparte de Camilo? Ok, Camilo, te escucho. ¿Cómo sacarías la derivada de y, que es la raíz de 3x cuadrado menos x más 1? Sí, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es esa raíz convertirla en exponente un medio y Ya. realizamos lo primero que hemos llevado de la derivación, que vendría a ser un medio por todo lo que está en el paréntesis Un medio de todo lo que está en paréntesis, ¿ya? y todo eso elevado a la menos un medio. Elevado a la menos medio, ¿por qué? Porque es un medio menos Ujú. 1 menos un medio. ¿Ok? Después, siguiendo la regla de la cadena, tenemos que derivar todo lo que está dentro, por lo que sería 6x menos 1. Derivo lo que está dentro. La derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada de menos x es menos 1. La derivada de 1 es 0. Y este sería el resultado. ¿Qué quiere decir? Un ratito, ahorita les doy la palabra. Esta parte ayuda a resolver las cosas. Cuando deriven por la regla de la cadena, siempre visualicen que hay una función exterior y hay una función interior, ¿ya? Y se deriva desde el exterior, derivar desde el exterior hacia el interior, ¿ya? Es lo que hemos hecho ahorita de manera rápida con Camilo. Fíjense, ¿qué es la función exterior? Es esta raíz, la raíz de lo que está más afuera. ¿Qué está adentro? Estos polinomios, ¿ya? Ahora sí, había alguien que quería, tiene una pregunta. Ya, ahora, otra persona que hagamos la misma derivada, pero paso por paso con el segundo método. Levante la mano. ¿Nadie? Ok. José, te escucho. Ya, entonces lo que podríamos hacer sería que 3x menos x más 1 sería igual a u. Ya, entonces primero hago un cambio de variable. Visualizo que lo que está dentro es el cambio de variable. Eso pongámoslo aquí. Generalmente lo que está al interior es acá. Acá es el cambio de variable. Entonces hacemos ese cambio de variable en la parte interna. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que y es igual a ¿qué? Es igual a raíz de u. Raíz de u. Sí. Y ya, raíz de u. Ahora, ¿qué vas a desarrollar? ¿Quieres hallar la derivada de y respecto de x? Esto va a ser igual a ¿qué? Según lo que he explicado. Entonces estaría que
tendríamos que despejar la raíz, entonces llevarlo como exponente a u. Ya, pero vamos a hacer eso, ya, ok, hago eso, esto es u a un medio, ok, pero ahora esto, de acá, ¿qué Ah, ya, es lo que se escribe? ya. Según lo que tengo anotado es derivada de y sobre De derivada de u u por la por derivada de u derivada. respecto de x, ¿no? Y fíjense, esta notación, ¿por qué ayuda? Porque tiene cierta coherencia visual, ¿no? Derivada de y respecto de x, digamos, no es formalmente exactamente esto, pero es como que estos se van y me queda y sobre x, digamos, ¿no? Por eso hay cierta coherencia visual, ¿ya? Pero no es que se van formalmente, ¿ok? ¿Y qué es la derivada de y respecto de u? Sería un medio por u elevado a la menos un medio. Estamos derivando acá, ¿ya? Y respecto de u, no respecto de x. ¿Por qué de u? Porque acá tengo en función de u. Un medio de u menos un medio. Por la derivada de u respecto de x. ¿Esto dónde vas a derivar? Acá. De antes del cambio de variable. Acá vamos a derivar. Esto habíamos derivado acá. Ahora sí, te escucho. ¿Cuánto es la derivada de u respecto de x? Es 6x menos 1. 6x menos 1, ¿verdad? Todo esto es u. Derivo todo esto respecto de x y es 6x menos 1, ¿ya? Esto va a ser un medio. Vuelvo al cambio de variable. El cambio de u era 3x cuadrado menos x más 1 por 6x menos 1, ¿ya? Y el mismo resultado. Repito, si visualizan, si no tienen dificultades para visualizar, pues hacen directo. Si no están, si les cuesta, no está muy claro, hagan paso por paso. ¿Dudas, preguntas? Camilo y José. Perdón, yo tenía una pregunta. Sí, te escucho. En cuanto a la regla de la cadena, tengo entendido que no solo es una secuencia, sino que pueden ser más, entonces no sé qué tan conveniente sería usar el cambio de variable. No sé, por ejemplo, si tenemos que derivar raíz de un logaritmo de un polinomio, digamos, hay como que tres de la regla de la cadena, ¿no? Entonces no sé cómo se haría ese, o no vamos a llegar hasta ahí. Sí, sí, ahorita vamos a ver ejemplos donde no se termina en una cadena de dos. Acá hemos hecho dos, digamos, ¿no? Dos funciones. Puede haber, acá había una función dentro de una función. Puede haber el caso que sea la función dentro de otra función, dentro de otra función y más, ¿ya? Para ese caso, habría que hacer más cambios de variables, ¿ya? A ver, ¿cuál hacemos? Tac, tac. A ver, o acá hay otro más interesante. Ya, hagamos algo modificado para ver lo que dijo Camilo. Acciones en la página, duplicar. Supongamos que tenemos la siguiente función. Y igual al seno de la tangente cuadrada de x. ¿Ya? Entonces acá lo que les había dicho es que hay que detectar cuál es la función, cuáles son la función más interna y la más externa, ¿no? Si cuál está dentro de cuál, de cuál, de cuál. ¿Cuántas funciones vemos acá para empezar? Levanten la mano, os escucho. ¿Nadie? ¿Angie? Dos. Ya. Angie dice 2. Daniela, Ah, yo igual veo dos. Valeria, Yo creo que tres. ¿cuál es la tercera que tú visualizas? X. Ingrid, ¿tú? Yo también creo dos, la primera seno y la segunda Ya. La tangente. primera es seno y la segunda es tangente, ¿ya? Entonces, si yo les digo otra función 2, seno y tangente de x, habrían dos, ¿verdad? O sea, acá habrían dos funciones, acá también hay dos funciones,
¿Les parece un poco lógico? Acá falta una. Acá son 3 funciones. Y no es X. ¿Cuál es la tercera función que está faltando? Una es seno, una es tangente y la otra es El cuadrado. el cuadrado. ¿Ya? Algo elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, primero visualizamos cuáles son las funciones, digamos, que se están encadenando, como dice el nombre. Y luego hay que visualizar cuál es la más externa. ¿Ya? ¿Cuál es la más externa? Esto está sencillo, digamos. Ingrid, ¿cuál es la más externa? Seno. El seno. ¿Cuál le sigue? ¿La tangente o el cuadrado? Yo creo que el cuadrado. El cuadrado. Eso es bien importante. Luego le sigue el cuadrado. Luego tengo algo al cuadrado. ¿Ya? Fíjense. Primero tengo el seno. Luego tengo que dentro del seno hay algo al cuadrado. Y luego dentro de ese cuadrado hay la tangente. ¿Ya? Entonces, si yo voy a derivar esto, vamos a decir lo siguiente. Derivada de esto va a ser, siempre empiezo desde afuera. Voy a hacerlo directo. El seno de lo que está, tengo externamente un seno. ¿Qué tengo que hacer? Derivada del seno. ¿Quién estaba participando? Era Ingrid y ¿quién más? Valeria. Valeria, ¿cuál es la derivada del seno? Diana, Ingrid. Derivada del seno. Coseno. El coseno. Coseno de X, no. Coseno de lo que estoy analizando. Entonces, coseno de todo esa macana. Multiplico y aplico la regla cadena por lo que está, por la derivada de adentro. Adentro, ¿qué tengo? Primero pondremos números, ¿no? Primero tenía el seno, luego tenía el cuadrado y al último es la tangente. La tangente es lo que está más adentro. ¿Cuál le sigue? El cuadrado, algo al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de algo al cuadrado? Diana, Valeria, Angie, José. Sería 2 por ese algo elevado a A la 1. 1. ¿Ya? Algo al cuadrado es 2 por ese algo elevado a la 1, la derivada. ¿Ese algo qué es? Es todo esto. Entonces 2 por la tangente de X. Por la derivada de adentro, que me toca derivar la tangente. Y hace un momento hemos visto cuánto es la derivada de la tangente, Angie. Seno Nos sobre damos Secante cuadrado. secante cuadrado del ángulo. Y acá le voy a cambiar algo más. ¿Ya? Fíjense, ni siquiera es muy complejo. Simplemente le voy a poner, en vez de X, 4X. ¿Ya? 4X. Por la secante, entonces acá sería 4X. Acá sería 4X. Acá sería 4X. ¿Me paro ahí? Todavía no, porque como le he puesto un 4X, el 4X está aún más adentro que la tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por la derivada de lo que está dentro de la tangente, y la derivada de 4X, ¿cuánto es? 8. 4, nada más, solo 4. ¿Ya? Eso sería el método directo, digamos. ¿Ok? Ahora, como decía Camilo, esto tal vez, como hay como 4 cadenas o 3, habría que hacer 3 cambios de variable. Entonces, puede ser que el cambio de variable se vuelva un poco enredadizo, ¿ya? Entonces, ustedes elijan el método que más les convenga, pero pero apliquen bien al final, ¿ya? Si yo aplico esto con el cambio de variable, ¿qué sería? Digo, ok, primero que tengo que es el seno de U. ¿Y qué había sido U? U es tangente cuadrado de 4X, ¿ya? Luego,
tengo que hacer otro cambio de variable. ¿Ya? Tengo que decir, ok, esto de acá es tangente de 4x al cuadrado. Tengo que decir, v es lo que está dentro del cuadrado. Va a ser tangente de 4x. ¿Ya? Luego tengo que hacer otro cambio de variable. Tengo que decir, ok, S es lo que está dentro de la tangente, 4x. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esos cambios de variable, acá me va a quedar de la siguiente manera. U, como esto es, como v es tangente, ¿qué va a ser? Va a ser v cuadrado. Esto que va a ser tangente de 4x, como S es 4x, va a ser tangente de S. ¿Ya? Y no me olvido que S es 4x. Y aplico la regla de cadena. Digo, la derivada de y respecto de x es la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de b por la derivada de v respecto de s por la derivada de s respecto de x, hasta llegar a x. ¿Ya? Y acá, derivada de y respecto de u es el coseno de u. Derivada de u respecto de b, u es b cuadrado, va a ser 2b. Por la derivada de b respecto de s, b es tangente de s, la derivada, eso va a ser secante cuadrada de s. La derivada de s respecto de x, s es 4x, va a ser 4. ¿Ya? Y lo último que faltaría es volver al cambio de variable. En vez de u, colocar todo esto. En vez de v, ¿dónde está v? En vez de v, colocar todo esto. Y en vez de s, colocar todo esto y tenemos el mismo resultado. ¿Ya? Acá vemos lo que decía, que visualmente es como que estos se van y me queda derivada de y respecto de x. Esa era tu duda, ¿verdad? Inquietud, Camilo. ¿Está más claro? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces. Realicen este ejercicio. ¿Ya? Comiencen. Sobre todo los que no tienen puntos. Voy a preguntar a alguien que no tenga puntos todavía para que me ayude y le dé los puntos correspondientes. ¿Ya? Pero todo el mundo haga. Ok. Levanten la mano los que han hecho. Ya. Entonces, para empezar, a ver, para dar oportunidad a todos, Javier, y luego Rafael y Rodrigo. Primero Javier, ¿qué es lo que haces primero? Lo primero que he hecho es ha sido derivar Ya, y luego lo igualé a 0 para sacar los puntos. ya. ¿Cuál es la derivada? 2 tercios por x al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 tercio por 2x. Al menos un tercio por 2x. ¿A quién he dicho? ¿Por qué bajan la mano los que les he dicho? Pucha, creo que a Rafael y no sé quién más, Rodrigo. ¿Les salió lo mismo? Sí, me salió lo mismo. Ya. ¿Por qué menos un tercio, Rodrigo? Porque la raíz cúbica pasaría como denominador y quedaría 2 tercios, bajaría a multiplicar al x al cuadrado menos 1 y esos 2 tercios se le restaría 1. Ya. Este 2 tercios pasa adelante a multiplicar. Le resto 2 tercios menos 1 menos un tercio y me queda todo esto. ¿Por qué 2x, Fabio? ¿Yo? Ya. Es 2x porque
Hemos derivado lo de adentro. ¿Y lo de adentro qué es? Es x al cuadrado más 1. Entonces Y derivo ahora lo que menos está adentro. Y 1 la de x cuadrado menos 1 es 2x. es 0 y el cuadrado de x pasa. Ya. Entonces acá me va a quedar 4x. Acá es importante para el análisis poner esto con coeficiente positivo. Como es negativo, es sobre 1. Lo que hago es simplemente le doy la vuelta a todo. O el que está arriba, ahora va abajo. Y le cambio el signo a la 1/3. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos para que f' de x es igual a 0? José, Camilo, Angie, Daniela, los escucho. Valeria. Tendríamos que igualar a 0. Ya, igualamos a 0. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que x es igual a 0. ¿Qué dicen los demás? Daniela, Angie, José. Sí, profe, yo igual estaba pensando en eso, o incluso no estaba muy segura si había que tomar en cuenta alguna restricción. Bueno, no, en este caso no, porque es cúbica, ¿no? La raíz. Ah, no. Pero es una ecuación. Si fuera cuadrada la raíz, también sería lo mismo. Eso es una igualdad. Cuando esto es igual a 0, cuando ustedes tienen un numerador sobre denominador igual a 0, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde el numerador se hace 0? ¿Ya? Entonces solamente el de arriba. ¿Dónde 4x es 0? Cuando x es 0. ¿Esto es respuesta? No, necesariamente. ¿Ya? Siempre lean la pregunta. La pregunta dice, ¿cuáles son los puntos? ¿Esto de acá es un punto? Valeria. Camilo. Esto no es un No, punto. no es un punto. Un punto vendría a ser. Este punto vendría a ser 0,0, digamos. Y hay que sacar su y o su f de x. Reemplazo acá, ¿dónde está mi función? Reemplazo acá, pongo para 0. ¿Qué va a ser? Va a ser 0 al cuadrado menos 1. Todo al cuadrado va a ser 1 y raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, el punto, la respuesta como tal, es 0, 1. Esto sí es respuesta porque esto me han preguntado. ¿Ya? Lo demás hasta acá estamos a medio camino o nos falta un paso. La otra pregunta me dice, quiero saber dónde la pendiente es 0 o su derivada es 0. Y también me dice dónde la derivada no existe. ¿Qué han respondido a esa pregunta? Levanten la mano los que han hecho la otra parte. Los que han analizado dónde f' no existe. ¿Nadie ha analizado? ¿Solo Camilo? Camilo, Javier, f' hemos encontrado que es 4 es 3x cuadrado menos 1. A la 1/3, o raíz cúbica, como quieran ver. Esto de acá es una función. Lo que han hecho para el primer parcial es una función. Ahora me pregunta, ahora la pregunta es ¿dónde no existe? ¿O cuál es el dominio? Podría ser también la pregunta. ¿Dónde no existe o cuál es el dominio? Javier, Camilo. ¿Qué es lo que hay que analizar? Hay que analizar cuando el denominador, o sea, el denominador no puede ser 0. Hay que analizar restricciones. La única restricción que habría en este caso es que el denominador sea 0. Si esto fuera al cuadrado, ¿qué otra restricción habría que hacer? Analizar cuando lo que está dentro de la raíz es negativa. Y cuando sea negativa es que no existe. No es parte del dominio. ¿Ok? Pero no es el caso. Entonces, lo único que hay que analizar es cuando el denominador es 0. Entonces, x cuadrado menos 1 a la 1/3 es 0. Es equivalente a decir que x cuadrado menos 1 sea 0.
Y de acá sacamos que un X es más 1 y otro X es menos 1. ¿Cuáles son los puntos? Pues tengo que encontrar para cada uno su f de X. No f'. Quiero los puntos de la función f. No me dice cuáles son los puntos de la derivada, sino los puntos de la gráfica de f, donde esto se va, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Cuando reemplazo acá en f, no reemplazo en f', no acá, ¿no? Entonces f para cuando x es 1 va a ser 1 al cuadrado menos 1 es 0, raíz de 0 es 0. Acá, menos 1 al cuadrado es menos 1, es 1, menos 1, 0, y a la 2 tercios es 0. Entonces los puntos habían sido, un punto 2 había sido 1, 0, y el otro punto había sido menos 1, 0. ¿Dudas, preguntas? Ya. Espero que esté claro lo que estemos haciendo. Levanten la mano los que han participado y no han anotado. Javier. Rodrigo Peñaranda, ¿estás por acá? Creo que sí, acá estás. Camilo Rojas. Fabio. Ingrid, Valeria. Acá podemos mejor así. Valeria. Abril. José Segarra. Daniela. Ingrid, ¿anota Ingrid? Creo que no, ¿no? Ok. Y Daniela, ya. Repito, ¿dudas, preguntas? Ya. ¿Qué más quería decir? Por favor, coloquen. No. Coloquen en el chat su nombre, en el chat de Zoom, ¿ya? Para que cuente asistencia. Mientras yo muestro algo en la computadora, ¿ya? Vayan colocando su nombre en el chat de Zoom. A las 10:55 son los que están presentes en la clase. Entonces, fíjense. Yo he graficado, me voy a una graficadora, me Desmos o la que prefieran, la función. Y he encontrado esto de acá. ¿Esto es coherente con los resultados analíticos que hemos encontrado? ¿Qué es lo que opinan? ¿Hay coherencia o no hay coherencia? A ver, vamos con... Princesa o Jorge Reynolds.
¿Es coherente esta gráfica con los resultados que hemos encontrado? Bueno, ni Princesa ni Jorge están en la clase. Su sala de espera nomás. Después, Katia. ¿Es coherente esto con el gráfico, con los resultados que hemos hecho, sí o no? Princesa, cuando vuelvas, estate atenta. Y lo mismo Jorge. Katia, ¿estás en clases o tampoco? Tampoco, Katia. Leandro, ¿estás en clases o no? Sí, profe. Ya, te escucho. ¿Es coherente esto o no? Con lo que hemos encontrado. Dime algo. Dime, no le entiendo, dime, no sé, pero no me dejes hablando No solo. sé. Diana, ¿tú qué dices? Sí es coherente porque coincide con los puntos en los que encontramos que decía que F' no existe. ¿Ya? ¿Qué Y puntos habíamos también encontrado? 1,0 y negativo 1,0. Habíamos encontrado que la derivada no existe en 1, 0 y menos 1, 0. Diana, ¿dónde ves eso visualmente? En el gráfico. ¿O cómo ves eso visualmente? Perdón, ¿me podría repetir? Se me cortó el internet. ¿Cómo vemos eso visualmente en el gráfico, Diana? En el gráfico se ve por las puntas que se Por las puntas. generan los puntos Vemos menos acá 1. que en 1, 0 hay una punta y habíamos visto que cuando hay puntas en el gráfico no existe la derivada. ¿Ok? Muy bien, Diana. José, ¿dónde más vemos un resultado? Habíamos encontrado dónde la derivada es 0. ¿Te recuerdas dónde hemos encontrado que la derivada es 0? ¿En qué punto? Sí, en el punto 0, 1. Ya te 0, ayudo con eso. Hemos hallado que en el punto 0, 1 la derivada es 0. ¿Es coherente con el gráfico? Sí, porque ¿Por sería qué? horizontal. ¿Por qué? Sería horizontal, una línea horizontal. Porque la derivada es la tangente a la curva y en este punto la tangente es una línea horizontal y la pendiente de una línea horizontal es 0. Ya, espero que estén captando los demás todo esto. Jorge, Princesa, Katia, ¿ya están en clases o todavía? Sí, lo siento. Ya. Y Jorge. Ya, activa tu micrófono, Jorge, por si acaso. Repito, Jorge, activas tu micrófono para continuar las ¿Me cosas. escuchan? ¿Y qué quería decir? ¿Qué más quería decir? Disculpe, licenciado, me habló, es que estoy teniendo problemas con mi internet y estoy con datos. Estoy ahorita desde el móvil de mi compañera. Sí, yo te añadí a la clase. Si te pregunto algo, contesta. Ok. ¿Qué más quiere decir? Gracias, Inge. Tac. Ya, un hito más por si acaso. A ver, ¿cuál? Ustedes díganme. Levanten la mano los que quieran hacer el 1. Vean el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Y elijan uno para cuál causa más problema. Vean. Ok, listo. Levanten la mano los que quieran hacer el 1. Rápidamente. Levanten la mano los que quisieran hacer el 1, que les parece el más difícil. ¿Ya? Ok, una persona. Levanten la mano los que quisieran hacer el 2. Bajen la mano los demás. Levanten la mano los que quisieran hacer el 2. Ok. Son 6 personas o 5, creo. Y levanten la mano los que quisieran hacer el 3. Bajen la mano y levanten la mano los que quisieran hacer el 3. Ya. Entonces para el 3 hay más personas. Ok, hacemos el 3 rápidamente. La función, ¿qué es?
tengo que detectar qué es lo que está más externo. ¿Qué es lo más externo? ¿El cubo o el seno? Lo que está más externo es el cubo, ¿ya? Porque es seno cubo de algo. No es seno de algo y el cubo dentro del seno, ¿ya? Entonces, derivo. La derivada de esto que va a ser, empiezo a derivar lo más externo. Lo más externo es el cubo. Es la derivada de algo al cubo. Va a ser 3 veces ese algo, ¿ya? El algo que es todo lo que está dentro del cubo. Entonces, seno de 4t al cuadrado, ¿no? Le resto 1. Por la derivada de adentro. ¿Qué había adentro? Un seno. Derivo el seno. Coseno. Derivada del seno es el coseno de ese ángulo. Por la derivada de adentro. ¿Qué hay adentro del seno? Hay un 4t. La derivada de 4t es 4. Y esto es la derivada. ¿Ya? Acá no lo voy a desarrollar, pero para que esté claro, si quiero hacer la derivada de y', tengo que ver lo que está afuera. ¿Qué está más afuera? ¿La división o el cuadrado? Pucha, se me ha cortado. Qué bacán. Denme un ratito, por favor. Hagamos una pausa. Aprovechemos para hacer una pausa. Ok, como decíamos antes de la pausa, para derivar esto, simplemente me doy cuenta que la función externa es el cuadrado. Entonces, algo al cuadrado, ¿qué es? La derivada es el 2 pasa adelante, todo ese algo que vendría a ser toda la división, ¿ya? Por elevado a la 2 menos 1. Le resto un 1 a ese 2 y me queda 1, ¿ya? Por la derivada de adentro. Adentro, ¿qué es lo que tengo? Tengo 3x menos 1 sobre x cuadrado menos 3. Derivada. ¿Esto qué es? Es una división, lo que hemos visto la anterior vez. La derivada de una división es el primero sin derivado por el segundo, por el segundo sin derivando, menos el segundo derivando por el primero sin derivar entre el segundo al cuadrado. O sea, esto ya saben desarrollar. Ayer hemos hecho bastante de esto, ¿ya? Esto se desarrolla todavía, pero ya saben cómo hacer. ¿Dudas, preguntas? Ok, fíjense. Ahora, una aplicación que ya podemos ir viendo de la derivada es encontrar la ecuación de la recta tangente de una curva. Ya, por ejemplo, tenemos la siguiente función. Tengo la función 2 seno de x más coseno de 2x. ¿Ya? Entonces, lo que se pide... lo que queremos hacer es encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto Pi1. ¿Ya? Entonces tengo acá la gráfica, lo hago con Desmos o con lo que quisiera, con lo que más me sienta cómodo, y veo que pasa por el punto Pi1. Y eso lo puedo demostrar colocando Pi en f de x. F de x para Pi, ¿qué es? Va a ser 2 seno, en vez de x pongo Pi, más coseno de 2 veces x, pero en vez de x pongo pi. Seno de pi, si han hecho trigonometría mínimamente, saben que es 0. Coseno de 2pi, saben que es 1. Entonces esto me va a dar 1. Por lo tanto, el punto pi x pi había tenido un y, 1. Por lo tanto, pi 1 es un punto de la gráfica, que es esta cosa de acá. Me pide hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica, ¿ya? Entonces, de esta recta roja. Acá tenemos que recordar lo siguiente, que para conocer la ecuación de una recta, puedo utilizar la siguiente ecuación, y menos y0 es igual a la pendiente por x menos x0. Acá, ¿dónde tiene que ver la derivada? Levanten, no he notado antes, ¿no? Los que han participado, si no me recordarán, Diana y Javier, ¿verdad? Si me equivoco, corríjanme. Si no me equivoco, eran Diana y Javier que me han ayudado con la recta, con el análisis gráfico. Entonces, ahora la pregunta es,
¿Qué tiene que ver la pendiente, la derivada en todo este análisis? ¿Quién me responde, José? Podemos hallar la pendiente con la derivada. Con la derivada, ¿ya? Entonces, esta pendiente es la derivada, ¿ya? Pero esta derivada es una función, ¿ya? Esta derivada f' de x es la pendiente acá, la pendiente acá, la pendiente acá, la pendiente acá, la pendiente para cualquier punto. Entonces, no solamente es la derivada, sino es la derivada en el punto o para el punto que me interesa, que es x0. ¿Está claro para todos? Angie, José, ¿alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Está claro. Ya. Entonces, aplico simplemente eso. Digo, ok, f' de x va a ser igual a ¿qué? Esto es una función, ya sé derivar. Un 2 que multiplica una función, copio el 2, derivada del seno es el coseno de x, ¿ya? Más el coseno de 2x. Tengo dos funciones, una función coseno, una función interna 2x. ¿Qué está más afuera? El coseno. Derivo el coseno. La derivada del coseno es menos seno de todo lo que estoy analizando. Por la derivada de adentro. ¿Qué está dentro del coseno? El 2x. Derivada de 2x es 2. ¿Ya? Entonces, f' de x es 2 coseno de x menos 2 veces seno de 2x. ¿Ya? Entonces, la pendiente que yo necesito es, ¿qué? Es f' de x, pero evaluada en el punto que me interesa. En este caso, el punto que me interesa, ¿qué x es? Pi. Mi x0 es pi. Espero que esté claro. Estoy analizando este punto. Este punto, ¿qué x tiene? Tiene un x pi. Entonces, coloco acá, reemplazo, va a ser 2 veces el coseno de pi menos 2 veces el seno de 2pi. El seno de 2pi es 0, ¿ya? Si tienen un mínimo de trigonometría saben que es 0, y si no, van a su calculadora rápidamente y sacan que es eso. El coseno de pi es menos 1, ¿ya? Si no saben cómo sacar, pues van a su calculadora rápido y sacan que es menos 1. Y esto me va a dar menos 2. Pregunta, levante la mano que me responde esta parte. Este resultado que acabo de encontrar, ¿es coherente con lo que me muestra la graficadora? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fabio. Sí, sí es coherente porque ¿Por qué? podemos ver que la recta está yendo hacia abajo y si va hacia abajo su pendiente va a ser negativa. Negativa. Entonces, 1 es hacia abajo, negativo. Luego, este 2 parece coherente. Angie, Daniela. Sí, por la relación que tiene el punto con la tangente. Ya, Daniela. Así también, ya que, bueno, si vemos que pi, bueno, si vemos la recta, podemos ver la variación, ¿no? Que tenemos si bajamos 2 cuadros, en y nos vamos uno a la Uno en derecha, X. ¿Ya? La en X pendiente, veremos. como dice Daniela, es la variación de Y respecto de X. Entonces, si yo me fijo solo en la recta roja, si yo analizo, digamos, estos dos puntos, ¿no? Me muevo más o menos una longitud en X y me muevo como el doble de longitud en Y. Entonces, la pendiente había sido Y, un doble de longitud, X, una longitud normal, 2. Como es algo en caída, negativo. Entonces, es coherente con el gráfico, ¿ya? Entonces, fíjense, gráfico, análisis analítico, ¿ya? Tienen que ser coherentes. Es una manera de verificar nuestros resultados. Ok, y una vez que tengo esto lo pasaremos acá arriba mejor. Una vez que tengo esto, pues voy acá. Yo quiero saber la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ¿qué es? Es y menos y0. Y0, x0, y0, ¿qué es? x0, y0 es un punto de la recta. ¿Qué punto de la recta conozco? El punto de análisis.
conozco este punto de la recta, pi1. Entonces, puedo decir que es pi y 1. Reemplazo. Y menos y0, y menos 1 es igual a la pendiente, pero la pendiente es esto de acá. Entonces, menos 2, lo que he encontrado, menos 2 por x menos x0, que es pi. Tac, ¿ya? Lo dejamos ahí, o podemos un poco desarrollar y simplificar. ¿Dudas, preguntas? Entonces, esta es la manera para encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto determinado. Ok. Para terminar la clase, tac, 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 tac. A ver, quiero saber cuánto están entendiendo, ¿ya? Todo el mundo, si es que están entendiendo, pues hacemos algo más complicado. Todo el mundo escriba en el chat de Zoom qué porcentaje han entendido de lo que hemos visto hasta ahora, entre ayer y hoy día, sobre todo hoy día, ¿ya? Si han entendido la mitad, 50%, si han entendido casi todo, un 80, 90%, si es que no me estoy dando a entender y están medio perdidos, solo 20, 30%, escriban rápidamente cuánto están entendiendo hasta ahora de este capítulo de derivadas. Vamos, vamos, faltan unos 8 que escriban eso. Ya. Bueno, falta uno que otro que escriba. La mayoría me dice que están entendiendo un 80%, 75%, 80% para arriba, ¿ya? Hay algunos que me dicen que están entendiendo menos, ¿ya? 50 o menos por ciento. Esas personas pregunten sus dudas en clases o fuera de clases y también hagan las prácticas a conciencia y si no, si las prácticas tienen problemas, consulten con sus compañeros y consulten a mí, ¿ya? Si es que no hay ese trabajo de su parte, pues complicado que puedan dar un buen examen. ¿Ok? Repito, casi el 80% o 90% de ustedes me está diciendo que están entendiendo de 75% para arriba, ¿ya? Entonces, esa recomendación para los que tienen un poco de dificultades. Pregunten, ¿ya? Pregunten. Siempre estoy yo abierto a sus preguntas en clases y fuera de clases por WhatsApp. Entonces, vamos a hacer este ejercicio un poquito más complicado. ¿Ok? Me dice demostrar que las gráficas de y igual a x y y igual a 1 sobre x tienen rectas tangentes perpendiculares en su punto de intersección. ¿Ya? Entonces, es una frase, un pequeño párrafo, ¿ya? Que dice muchas cosas. Entonces, tienen que aprender a interpretar cosas literales, significado matemático, que es lo que se le está preguntando, ¿ya? ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Un buen esquema ayudaría un montón. Entonces, primero voy a esquematizar, no a la perfección, pero voy a esquematizar las gráficas. José, ¿tienes una pregunta o me quieres ayudar a esquematizar? Solo esquematizar primero sería solo hacer dibujar las rectas de Ya, ambos. entonces, Bueno, el primero es una recta. Esto es una recta con pendiente 1, ¿ya? Esto ya tienen que dominar. Y igual a 1 sobre x, ¿qué va a hacer, José? Serían asíntotas, sería como dos curvas que se van hacia el infinito. Esto de acá es una ecuación racional que hemos visto en su momento, que es de este Es como tipo. la asíntota, profe, en cero, ¿no ve? Exacto, en una asíntota vertical en 0 y también horizontal en 0. Esto hemos visto, ¿ya? Y es parte de las funciones, digamos, que tienen que reconocer sin mucha dificultad. ¿Ya? Luego, ¿qué me dice el problema? Que tengo que demostrar que en el punto de intersección sus rectas tangentes son perpendiculares.
¿Quién entiende eso y me podrías explicar en sus palabras lo que me está pidiendo el problema y que podemos verlo que pasa gráficamente? Daniel o José. Yo creo que a lo que se refiere es que al momento de arribar todas las funciones y sacar las tangentes, bueno, la pendiente de la tangente tendría que ser perpendicular con la ecuación de la pendiente igual a -1 sobre la otra pendiente. Daniela o Fabio, ¿dónde hay que analizar esas pendientes? Creo que si vemos la parte que intersecta la recta roja con la verde y bueno, en la verde podemos hacer una recta tangente, vemos que va a haber un punto tanto arriba como abajo y si es perpendicular tendríamos que comprobar que sus pendientes, bueno, si sacamos que la pendiente es de la recta roja es 1, entonces la de la verde sería el opuesto, no, el inverso negativo. Inverso negativo, hay que comprobar eso. Fabio, ¿tú qué dices? Sí, que hay que encontrar esas tangentes y hay que demostrar que forman un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿visualmente forman un ángulo de 90 grados? Sí. ¿Puedes graficar? A ver, déjame ver si te deja. Creo que te deja. A ver. ¿Puedes graficar? Tienes que colocar anotar por ahí. Sí, a ver, estoy viendo. Ahí, más arriba. Ya está bien. ¿Eso sería la tangente a quién? ¿A la roja o a la verde? A la verde. Ya. O sea, sería un poquito más arriba, ¿no? Más arriba, está bien. Ahorita yo voy a corregir. Y luego, ¿cuál es la otra tangente? Dibújala. Más o menos ahí. Ya, ¿y esas son perpendiculares? Sí, podemos ver que es perpendicular con la otra recta roja. Ya, entonces, ¿cuál es la otra tangente? La tangente a la roja. Y vemos que aquí hay perpendicular. Ya, entonces ahorita vamos a detallar. Gracias, Fabio, ¿verdad? Sí. Ok, ¿dónde estamos? José Venegas o Sergarra, ¿quién era? Perdón. ¿Quién participó? Venegas. José Venegas, ¿dónde estás? Y Daniel. Ya. Ok. Entonces, con un esquema ya podemos ver que sí, obviamente, que sí, evidentemente, vamos a llegar a ese resultado. ¿Ya? Ahora desarrollemos analíticamente. Repito, este esquema no es obligatorio, pero si se dan cuenta, si es que graficamos esto en la graficadora o simplemente a mano, porque no era muy complicado, es un gran punto de partida que va a facilitar mucho las cosas. ¿Ok? Entonces, para empezar, lo que me está diciendo es que tengo estas dos gráficas. Me está diciendo que tengo que analizar las tangentes de las gráficas en el punto de intersección. Donde se intersectan, vemos que va a haber dos puntos de intersección. Tengo que hallar esos puntos, ¿ya? Una vez que hallo esos puntos, voy a tener una tangente a la curva verde, que va a ser esto de acá, y voy a tener una tangente a la curva roja, que va a ser esto de acá, que va a ser la misma recta. ¿Por qué? Porque es una recta. Ya hemos visto eso un poco en detalle o en un ejercicio. La tangente a una recta, pues es la misma recta. Y tenemos que averiguar analíticamente que son perpendiculares, como se ve en el gráfico. ¿Ya? Entonces, primer paso. Intersección. Para intersectar dos curvas analíticamente, ¿qué tengo que hacer? Levanten la mano rápidamente, chicos. Pregunta de primer parcial. Intersectar dos curvas analíticamente. Aparte de José, ¿alguien más? Angie. Sistemas de ecuaciones. Sistema de ecuaciones entre tus dos gráficas, ¿no? Y igual a x, y igual a 1 sobre x, y acá hago un sistema de ecuaciones, ¿no? En vez de y voy a poner x, entonces voy a tener la segunda que voy a tener que x es igual a 1 sobre x. Acá voy a tener que x cuadrado es igual a 1. Y de acá voy a encontrar que x es 1 y otro x es menos 1.
dos resultados como habíamos previsto. Acá tengo, como hemos visto, si voy a analizar un ratito, vale la pena. Bueno, no está de más, tal vez sea vano, pero no está de más sacar su y. ¿Cuánto va a ser el y? Pues reemplazo acá o acá. En cualquiera de los dos me tiene que dar lo mismo, si no, no habría coherencia. Como x es 1 y y es igual a x, y va a ser 1. Para este, y va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque y es igual a x. Esto de acá lo llamaremos x1, y1, x2, y2. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? Ok. Veo que en mi gráfico hay coherencia. El punto de intersección había sido exactamente 1 menos 1. En mi gráfico parecía 1 menos 1. Ahora sí estoy validando con exactitud. Perdón, 1, 1. Y el otro, menos 1, menos 1. ¿Ya? Ahora, segundo paso. Necesito sacar la tangente, la pendiente de la tangente en esos puntos. Entonces digo, ok, la pendiente de la tangente en la curva y igual a x. Acá es inmediato. ¿Qué tengo que hacer para sacar la tangente? Tengo que hacer la derivada. La derivada de y, ¿qué va a ser? Si la función es x, es 1. Y la pendiente, por lo tanto, va a ser de la tangente 1, le llamaremos. Va a ser, no es que acá se van a mezclar cosas. Voy a poner nomás tangente. Voy a poner entonces mejor. Tangente A. ¿Ya? Entonces la pendiente de la tangente A, que debería ser la recta, la pendiente de su tangente, que sigue siendo la misma recta, había sido 1. ¿Ok? Tengo que hacer lo mismo para la tangente en la otra curva, en y igual 1 sobre x. Como tengo que hacer lo mismo, tengo que derivar, seleccionar todo. Tengo que derivar. Tengo que decir, ok, y', ¿qué va a ser? ¿Qué es la derivada de 1 sobre x? Valeria, Rafael, Felipe. Ingrid, ¿qué es la derivada de 1 sobre x? X a la menos 1. Primero pongo x a la menos 1 y derivo. ¿Cuánto es la derivada de x a la menos 1? Menos 1. Por x a la menos 2. Le Menos resto, ¿verdad? 2. ¿Ok? Ahora, esto de acá no es constante. Tengo que reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? ¿Qué punto estoy analizando? Estoy analizando el punto 1, 1. ¿Ya? Entonces, todo esto, acá no lo he escrito antes. Para empezar, es un análisis en el punto 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto había sido x? Había sido 1. Por lo tanto, la pendiente de la tangente, que le vamos a llamar b, de la tangente b, había sido reemplazando la derivada con qué x, con x, 1. Entonces va a ser menos 1 por 1 a la menos 2. Y esto es menos 1. Entonces la pendiente de la tangente, esto de acá es mi curva, en 1, 1. La pendiente en 1, 1 es esto de acá. Y esto yo lo he llamado la pendiente de la tangente B. Y la pendiente de la tangente B que hemos hallado que es menos 1. No hemos hallado que es menos 1 por x a la menos 2, porque esa es la fórmula general. Tengo que, cuando estoy analizando un punto preciso, tengo que reemplazar qué x es en ese punto. Y en ese punto el x es 1. Al reemplazar me da menos 1. Y luego, como última parte, como conclusión, vemos evidentemente
que la pendiente de la tangente A, es decir, de esta de acá, la pendiente de la tangente A por la pendiente de la tangente B, por la pendiente de la tangente B, había sido 1 por, esto de acá es 1, ¿ya? Es 1 por menos 1, menos 1. Cuando dos tangentes, cuando dos pendientes